¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, Peter Schiff ya está comentando que Estados Unidos ha entrado en una crisis financiera mucho peor que la de 2008 y ya. Durante su conferencia de prensa posterior a la reunión del FOMC, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, él insistió en que el sistema bancario estadounidense era resistente y sólido. Dijo esto a pesar de la quiebra del First Republic Bank pocos días antes de la reunión con la Fed. Peter Schiff había aparecido en el Claman Countdown en Fox News. Él argumentaba que Jerome Powell y otros estaban totalmente equivocados. Decía que la economía estadounidense está en una crisis financiera mucho peor que en 2008. Andy Brenner, jefe de renta fija internacional del National Alliance Securities, también había aparecido en el segmento. Y comenzó diciendo que los problemas en el sector bancario no han terminado ni de lejos. Liz Claman le preguntaba a Peter por qué la Reserva Federal elevó la tasa a otros 25 puntos base a pesar de la inestabilidad del sistema bancario. Peter Schiff dijo que lo que hicieron fue porque es exactamente lo que se esperaba en el mercado. Y eso es lo que hace la Reserva Federal, lo que esperan los mercados. Peter Schiff decía que en la medida en que la Reserva Federal no haga nada para reducir la inflación, aquí el elefante en la sala con respecto a la inflación es precisamente la política fiscal, la deuda, el no techo de deuda, sino el hecho de que estamos incurriendo ya en estos enormes déficits. Pero hasta ahora, que el gobierno federal reduzca el gasto, estos aumentos de 1/4 de punto van a ser completamente ineficaces, porque lo que quieren y están ahí mandando, amigos, vean, ¿no? Que a fuerzas tienen que aumentar más el techo de la deuda, que se tienen que endeudar más, que tienen que imprimir más dinero para supuestamente poder pagar. Vaya, pues pónganse a trabajar en lugar de estar imprimiendo dinero de la nada, ¿verdad? Peter Schiff dijo que el problema es que Powell se niega a llamar al Congreso y mencionar que la fuerza impulsora detrás de la inflación es el enorme gasto público imprudente. Y mientras que el gobierno siga gastando, la inflación seguirá empeorando. Al igual que la actual crisis financiera, nadie quiere admitir que estamos ya en una crisis financiera. Y es peor que la que estuvimos en 2008. Apenas esto está comenzando. Y en última instancia la Reserva Federal va a recortar, pero la reducción a medida que la inflación se vaya acelerando. Liz reprodujo un clip de Jerome Powell diciendo que la Reserva Federal ahora está prestando especial atención en el endurecimiento de las condiciones crediticias, en su impacto en los préstamos bancarios. Y es que ojo, amigos, porque si bien la Reserva Federal es la que va imprimiendo dinero de la nada, quienes en verdad tienen el poder de imprimir ahora sí, más que imprimir, inventarse dinero de la nada, más bien en un ordenador, es la banca privada. Son los bancos al prestarle a la gente la gran cantidad de dinero en donde piden un préstamo bancario, hipotecario, crédito para consumo y demás. No usan dólares por lo general físicos, sino que lo hacen a través de sus tarjetas de crédito, a través de sus chequeras, a través de sus bancos. Aquí, entonces, también señalaba que Peter ha dicho anteriormente que la Reserva Federal ha arruinado todo lo que estaba en función de las tasas de interés. Entonces, ¿cómo va a afectar específicamente este tipo de cosas a la economía del futuro? Peter decía que lo que tenía que hacer es afectar a los bancos en particular. Mira, he advertido durante años que los bancos pueden empezar a colapsar por la razón precisa por la que están colapsando ya. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés cercanas a cero durante mucho tiempo, y eso es lo que permitió que estas instituciones financieras acumulasen bonos del tesoro sobrevaluados y de bajo rendimiento, valores respaldados por hipotecas y otros préstamos. Y además, los auditores del gobierno de Estados Unidos, de la FDIC, animaron a los bancos a comprar este tipo de bonos del tesoro a largo plazo y valores respaldados por hipotecas, porque les dieron un trato contable favorable. Así, los bancos no tenían que ajustarlos al mercado, siempre que pudiesen fingir que los mantendrían hasta su vencimiento. Entonces todo el castillo de naipes fue erigido por la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos, y ahora se está derrumbando. Actúan como si no tuviesen nada que ver con ello y están tratando de descubrir cómo poder apagar un fuego que ellos encendieron. Por supuesto,
no están apagando el fuego, le están echando gasolina. Brennan señalaba que alrededor de 1.9 billones de dólares en pérdidas no realizadas en los libros bancarios ya están. Liz señalaba que el estudio de la Universidad de Stanford y de Columbia había encontrado que 186 bancos estadounidenses están en dificultades. Y Brainerd reiteró, mira, sin duda, la crisis bancaria ha terminado, ni mucho menos, no lo va a hacer. Peter decía que todos los que tienen deudas van a sentir el dolor ante el aumento de las tasas de interés. Imagínense todos aquellos que se endeudaron muchísimo porque pues era barato, porque a ver el coche, a ver la casa, a ver esto y lo otro y el negocio. Y cuando vean sentir que pues no están pudiendo ni siquiera bajar los intereses de los intereses, van a ir a la quiebra. Hace que esta deuda sea difícil de pagar. Por supuesto, hay mucha deuda que aún es baja, porque aún no ha vencido. Pero muchas corporaciones, mucha gente en el mercado de bienes raíces, particularmente bienes raíces comerciales, pidieron dinero prestado hace 2, 3, 4, 5 años a una tasa realmente baja. Las tasas más altas son cuando estos préstamos vencen. Será mucho más difícil para ellos obtener el financiamiento para refinanciarlos. Y luego viene la perspectiva de las quiebras muy desordenadas en toda la economía. Entonces imaginen cómo le van a hacer para pagar cuando llegue el vencimiento de su deuda y no tengan, porque, o más bien, dices, oye sí, pero híjole, si antes tenía que pagar, supongamos, ¿no? $6,000 o no sé, $600 al mes. Ahora con todo este incremento te va a tener que aumentar y vas a tener que pagar $1,000, $10,000. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Pues se van a ir a la bancarrota, se van a ir a la calle, van a estar desahuciados. ¿Qué pasa? Y esto es importante también, esta nota de que los estadounidenses ya están sufriendo los niveles marcadamente más altos de ansiedad financiera. Muchos de ellos dicen que están sufriendo mucho por los niveles más altos de ansiedad financiera en medio de una economía que cae en picada. El dinero es la principal causa de estrés para la mayoría de los estadounidenses, según una encuesta del 8 de mayo realizada por Bankrate. 52% de los encuestados informaba que sus finanzas personales han tenido un impacto realmente negativo en su salud mental, un aumento significativo de 42% con respecto a hace un año, amigos, y eso que estaba el tema del bicho, y eso que aún no veíamos lo que ahora se está viviendo con la gran intervención mundial por la democracia, la intervención financiera, la caída de la banca. Vaya, mira, los temores sobre la alta inflación, el aumento de las tasas de interés, la recesión pendiente, se están filtrando en la vida cotidiana de millones de personas en Estados Unidos, que se están recuperando apenas de las interrupciones causadas por los bloqueos del bicho. La economía estadounidense se ha visto muy afectada durante el último año. Muchos economistas han predicho que la situación empeorará para finales de 2023. Lo que decía Ted Rossman, analista senior de la industria de Bankrate, decía, mira, hay varias estadísticas aleccionadoras en este informe, con la inflación en el centro de muchas de estas preocupaciones monetarias. Y a pesar de un mercado laboral sólido, el crecimiento de los salarios no ha sido al ritmo de un aumento del costo de la vida. La deuda ha estado aumentando, los ahorros ya disminuyeron. Miren, el estrés económico empeoró a principios de este año, a medida que las preocupaciones financieras se apoderaron del contribuyente estadounidense. 82% de quienes dijo tener ya sentimientos de estrés, ansiedad, pensamientos preocupantes, falta de sueño, depresión, han sido causados precisamente por el factor económico. La principal preocupación fue la inflación con un 68%, y esto seguido del aumento de las tasas de interés con 31%, inestabilidad financiera o seguridad laboral con 29%. La inflación sigue siendo la mayor fuente de ansiedad financiera desde el año pasado. Los analistas están esperando que el impacto negativo a largo plazo en sus consumidores estadounidenses, mucho después de que alcancen su punto máximo, decía Bankrate. Y mientras tanto, los encuestados que dijeron que sus temores por el dinero habían empeorado durante este último año fue 57%. Mientras que 47% había admitido que pagar los gastos diarios era la mayor preocupación. 41% de ellos habían afirmado que carecían de suficientes ahorros de emergencia, y casi todos los que dijeron que el dinero ocasionalmente afectaba su salud mental habían dicho a los encuestadores que al menos una de estas tres preocupaciones había empeorado durante su último año. Los más afectados fue por el tema de la inflación,
donde decía que los estadounidenses mayores, las mujeres, las personas con ingresos más bajos eran los que tenían mayores probabilidades de señalar un aumento de los precios como la causa en el estrés relacionado con el dinero. Aquí, el 79% de los baby boomers, 68% de los miembros de la generación X eran los más propensos a citar la inflación como una crisis. Porque imagínense los que ya se están retirando, imagínense pues los que ya están cansados, los que ya son mayores de edad, ya sobrepasan los 40 y tantos años, obviamente que están muy preocupados por esto. Y se compara con 64% del millennial, 52% de la generación Z, que culpan a la inflación por afectar a su salud mental. Y el hecho que la mayoría de la generación X esté a 10 o 20 años de jubilarse, precisamente es el motivo de su preocupación. Esto lo decía Bankrate Lindsay Bryan Potvin, autora y terapeuta financiera. Dijo que es más probable que muchos en esta cohorte de edad estén cuidando a sus padres ancianos o familiares simultáneamente. Están en esta doble desventaja de no solo cuidarse a sí mismos, sino también a menudo cuidan a niños y sus padres ancianos. Llegan a la última mitad de sus años de ingreso, decía Bryan Potvin. Entonces, por supuesto, están experimentando las tasas más altas de ansiedad financiera. Las mujeres también tienen más probabilidades que los hombres de tener este tipo de problemas con un aumento de los precios, con 72 y 63% respectivamente. Los hogares con ingresos más bajos, aquellos con un ingreso familiar anual inferior a $50,000, tienen más probabilidades que los hogares con ingresos más altos, con ingresos superiores a los $100,000, de plantear inquietudes, 72 y 60% respectivamente. Y a menudo las personas con ingresos más bajos tienen los trabajos asalariados por hora, significando que si se enferman o no pueden trabajar, pues no va a haber paga. Y esto ya está poniendo los gastos en una tarjeta de crédito de alto interés, decía Bryan Potvin. Esto ya está en juego, es literalmente mucho más alto, porque no tienen un colchón financiero. Y acá, si tan solo estos miserables estadounidenses siguieran los tweets del presidente Biden, sabrían lo afortunados que fueron, ¿no? Obviamente que es sarcasmo, pero es en referencia a un tuit del presidente Biden en donde dice: esto es lo que sucede cuando inviertes en Estados Unidos, tenemos más trabajos por hacer, pero esto es un progreso real. Y pone una tabla donde se han puesto los trabajos creados en el caso de Joe Biden, ¿no? Y pone todas las administraciones desde Reagan hasta él, y vaya, y dices, oye, pero... y todo lo que está pasando con la peor crisis financiera, del nivel de vida, de la gran cantidad de empresas que están quebrando, de los bancos que se están yendo al garate, o sea, ¿se van dando cuenta? Pues ahí está, amigos, para que vean lo que comenta Peter Schiff, que Estados Unidos ya está en una crisis financiera peor que 2008 y apenas comienza. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.